Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero ¿qué pasa cuando los vencidos escondieron la verdad bajo la arena para que tú la encontraras 2000 años después? Imagina por un segundo que todo lo que te enseñaron sobre el cristianismo, sobre la salvación y sobre quién tenía realmente las llaves del reino estuviera incompleto. Peor aún, imagina que la persona que realmente entendió el mensaje final no fue Pedro, ni Pablo, ni ninguno de los hombres que ves en las pinturas del Vaticano. Fue una mujer, y por eso tuvieron que callarla. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría de conspiración sacada de un foro de internet. Estamos hablando de un documento real, físico, tangible, un papiro antiguo que sobrevivió al tiempo, a la humedad y a la furia de una iglesia naciente que quería verlo arder. Hablamos del Evangelio de María Magdalena. Y no es el Código Da Vinci. Es algo mucho más profundo y, para algunos, mucho más peligroso. Porque mientras la Biblia canónica te dice que tengas fe y sigas las reglas, este texto te entrega un mapa detallado para que tu alma pueda escapar de esta prisión material y ascender a través de las dimensiones que nos mantienen atrapados. Hoy vamos a abrir ese mapa. Pero para entender la magnitud de lo que tienes enfrente, tenemos que viajar a El Cairo, Egipto. Año 1896. Un erudito alemán llamado Karl Reinhardt está caminando por un mercado de antigüedades. Entre baratijas y falsificaciones, un vendedor le ofrece algo extraño. Un códice encuadernado en cuero, escrito en copto, el idioma del antiguo Egipto cristiano. Reinhardt, con ese ojo clínico que tienen los obsesivos, se da cuenta de que no es basura. Lo compra y se lo lleva a Berlín. Pero aquí es donde la historia se pone turbia. Este libro, conocido hoy como el Códice de Berlín 8502, contenía varios textos, pero uno en particular brillaba con una luz negra: el Evangelio de María. Sin embargo, el mundo no supo de esto de inmediato. 2 guerras mundiales, problemas burocráticos y, curiosamente, una extraña resistencia académica mantuvieron este texto en la sombra hasta bien entrado el siglo XX. ¿Por qué? ¿Qué decía este texto que era tan incómodo para el status quo religioso? La respuesta está en las primeras páginas que, irónicamente, están perdidas. El manuscrito que tenemos empieza en la página 7. Las primeras 6 páginas han desaparecido de la historia. Nadie sabe qué decían. Pero lo que empieza en la página 7 es suficiente para hacerte replantear todo. La escena es la siguiente. Jesús, el Salvador, ya no está en carne y hueso. Ha resucitado, ha dado sus últimas instrucciones y se ha marchado. Los discípulos, esos hombres que se supone debían ser los pilares de la fe, están aterrorizados. El texto nos dice que están llorando, llenos de miedo y duda. Dicen: ¿cómo vamos a ir a los gentiles y predicar el evangelio del reino, si no lo perdonaron a él? ¿Cómo nos van a perdonar a nosotros? Están paralizados por el pánico a la muerte. Son humanos, frágiles y se sienten abandonados. Y es en ese momento de debilidad masculina donde entra ella. María Magdalena se levanta, no está llorando, no está temblando. Se acerca a ellos, los saluda y les dice: no lloren, no se aflijan ni duden, porque su gracia estará con todos ustedes y los protegerá. Antes bien, alabemos su grandeza, pues Él nos ha preparado y nos ha hecho hombres. Fíjate en la autoridad de sus palabras. Mientras Pedro y los otros están temblando por su seguridad física, María está hablando de una transformación espiritual. Ella ya no ve el peligro del mundo material porque ella ha entendido algo que ellos no. Ella ha alcanzado la gnosis. Y aquí es donde empieza el conflicto que la Iglesia intentó borrar durante siglos. Pedro, secándose las lágrimas pero con el ego un poco herido, se voltea hacia María y le dice algo que revela toda la tensión del momento. Le dice:
Hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que a las demás mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdes, las que tú conoces y nosotros no, y que no hemos escuchado. Analiza esa frase. Pedro, la roca, el líder, está admitiendo que Jesús tenía conversaciones privadas con María. Está admitiendo que ella sabe cosas que ellos ignoran. Es un momento de humildad, pero también de sospecha. María, con total calma, responde: «Lo que está oculto para ustedes, yo se los anunciaré». Y entonces María empieza a narrar una visión. Y ojo aquí, porque esto no es una parábola moralista sobre ser buena persona. María empieza a describir la estructura de la realidad y la mente humana. Ella cuenta que vio al Señor en una visión y le preguntó: «Señor, aquel que ve la visión, ¿la ve a través del alma o a través del espíritu?». Esta es una pregunta técnica, casi quirúrgica. Y la respuesta de Jesús es la clave de todo el sistema gnóstico. Él responde: «No la ve a través del alma ni a través del espíritu, sino que es la mente, el nous, que está en medio de los dos, la que ve la visión». Aquí, el texto sufre otra laguna. Faltan páginas justo cuando se iba a explicar la naturaleza profunda de la mente. Pero cuando el texto retoma, María está revelando el secreto más grande de todos, el ascenso del alma. Lo que María describe a continuación no es un paseo por las nubes con ángeles tocando arpas, es una zona de guerra. Ella describe lo que sucede cuando morimos, o mejor dicho, cuando intentamos elevar nuestra conciencia más allá de la materia. Según sus enseñanzas, el alma tiene que atravesar una serie de poderes, una serie de aduanas cósmicas que intentan impedir que subas. Estos poderes no son demonios con trinche en el infierno, son aspectos de nuestra propia psique y de la estructura del universo que nos atan a la tierra. El primer poder que el alma encuentra es la oscuridad. Imagina tu alma dejando el cuerpo y encontrándose de frente con la oscuridad total. Pero el alma, preserva con el conocimiento que Jesús le dio a María, habla. La oscuridad no puede detenerla. Luego viene el segundo poder, el deseo. No el deseo sexual solamente, sino el anhelo, la codicia, la necesidad de poseer cosas materiales. El deseo mira al alma y le grita: «Yo no te vi descender, pero ahora te veo ascender. ¿Por qué mientes si perteneces a mí?». Esta es la trampa. El deseo reclama al alma como su propiedad. Le dice: «Tú eres mía porque deseaste cosas de este mundo». Pero el alma, entrenada en la gnosis, responde con una frialdad impresionante: «Yo te vi. Tú no me viste ni me reconociste. Te serví como una vestidura y no me conociste». ¡Pum! El alma se despoja de la identidad terrenal. Le está diciendo al deseo: «Tú solo viste mi cuerpo, mi ropa, mi ego, pero nunca viste quién soy realmente». Y con esa verdad, el alma se escapa. El deseo se queda con las manos vacías. Pero esto apenas empieza. El tercer poder es la ignorancia. Y este es quizás el más peligroso para la mayoría de nosotros. La ignorancia no te ataca con fuego, te ataca con preguntas trampa. Le pregunta al alma: «¿A dónde vas? En la maldad estás atada. Puesto que estás atada, no juzgues». La ignorancia intenta confundirte, hacerte creer que eres pecador, que estás atado a la maldad y que no tienes derecho a ascender. Es la voz de la culpa, la voz del dogma que te dice que no eres digno. Pero el alma de María sabe la respuesta exacta. Dice: «¿Por qué me juzgas tú a mí si yo no he juzgado? Yo fui atada, pero no he atado. No fui reconocida, pero he reconocido que el todo se está disolviendo, tanto las cosas terrenales como las celestiales». El alma declara su libertad al entender que todo lo material es temporal y se disuelve.
La ignorancia colapsa ante la sabiduría. Y ahora, prepárate, porque aquí es donde la narrativa se pone densa y donde los apóstoles empiezan a perder la cabeza. María describe el cuarto poder, y este no es uno solo, es una bestia de 7 cabezas. El texto lo llama la ira, pero esta ira tiene 7 formas, 7 manifestaciones que el alma debe confrontar una por una. Estas son las verdaderas cadenas que nos mantienen reencarnando, volviendo una y otra vez a este valle de lágrimas. Las 7 formas de la ira son: primero, la oscuridad; segundo, el deseo; tercero, la ignorancia; cuarto, el celo de la muerte; quinto, el reino de la carne; sexto, la locura de la carne; y séptimo, la sabiduría iracunda. Detente un momento en el séptimo, la sabiduría iracunda. ¿Qué significa eso? Significa el conocimiento arrogante, el dogma rígido, la certeza de creer que tienes la razón y usarla para atacar a otros. Es la trampa final del ego espiritual. El alma se para frente a esta monstruosidad de 7 cabezas. La ira le pregunta furiosa: ¿de dónde vienes, homicida? ¿Y a dónde vas, conquistadora del espacio? Fíjate en los títulos. La ira llama al alma homicida, porque al ascender, el alma está matando su yo falso, está matando su ego. Y la llama conquistadora del espacio porque está rompiendo los límites de la realidad material. Es un interrogatorio brutal. Si fallas aquí, te devuelven. Si dudas aquí, te quedas atrapado en los reinos inferiores. Pero el alma, instruida por las enseñanzas secretas que María recibió, responde: lo que me ataba ha sido asesinado, y lo que me rodeaba ha sido vencido, y mi deseo se ha consumido, y la ignorancia ha muerto. En un mundo fui liberada de otro mundo, y en un tipo, de un tipo celestial, y de la cadena del olvido que es transitoria. De ahora en adelante alcanzaré el reposo del tiempo, de la estación, de león, en silencio. Silencio, el alma pasa, ha vencido. Cuando María termina de contar esto, se queda callada. El texto dice que guardó silencio, ya que el Salvador le había hablado hasta aquí. Imagina la escena: el viento del desierto soplando afuera y adentro un silencio sepulcral. Los hombres están atónitos. Acaban de escuchar la cosmología más avanzada que jamás haya salido de boca humana, y salió de la boca de una mujer. Y aquí es donde la naturaleza humana, la envidia y el miedo entran en acción. Andrés, el hermano de Pedro, rompe el silencio, y no lo hace para aplaudir, lo hace para sembrar la duda. Dice: digan lo que quieran sobre lo que ella ha dicho. Yo, por mi parte, no creo que el Salvador haya dicho esto. Estas enseñanzas son ideas extrañas. Ideas extrañas. Ahí está, el rechazo a lo nuevo, a lo místico, a lo que se sale de la caja. Pero Pedro va más allá. Pedro no solo duda de la enseñanza, duda de la fuente. Con una indignación que resuena hasta nuestros días, Pedro cuestiona: ¿acaso él iba a hablar en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Debemos volvernos todos y escucharla a ella? ¿Acaso la prefirió a ella más que a nosotros? Ahí está el verdadero problema. No es teología, es jerarquía, es celos. ¿Cómo es posible que el maestro le haya dado las llaves del ascenso a ella y no a él, que es el líder del grupo? La tensión en esa habitación debió ser insoportable. María se echa a llorar, se siente atacada. Le dice a Pedro: hermano Pedro, ¿qué piensas? ¿Crees que yo he inventado esto en mi corazón o que estoy mintiendo acerca del Salvador? Es un momento desgarrador. La portadora de la luz siendo acusada de fraude por la institución. Pero entonces surge una defensa inesperada. Leví, otro apóstol,
también conocido como Mateo, se levanta, y lo que le dice a Pedro es un golpe directo a la mandíbula de la ortodoxia. Leví le dice: Pedro, siempre has sido impulsivo. Ahora te veo luchando contra la mujer como si fueras un adversario. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Sin duda, el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. ¡Boom! Leví confirma lo que todos sospechaban, pero nadie quería admitir. María tenía un nivel de conciencia superior. Ella era la verdadera heredera de la gnosis, no por título, sino por capacidad espiritual. Leví exhorta a los demás a avergonzarse, a vestirse del hombre perfecto y a salir a predicar como el Salvador mandó. Pero la historia no termina con un final feliz donde todos se abrazan. El Evangelio de María termina abruptamente poco después. Y lo que pasó en los siglos siguientes fue una campaña sistemática para borrar esta versión de la historia. María Magdalena pasó de ser la apóstol de los apóstoles, la mujer que conocía el camino para burlar a los 7 poderes de la ira, a ser retratada erróneamente como una prostituta penitente en la tradición occidental. Una jugada maestra de relaciones públicas para desacreditar su autoridad. Si ella es la pecadora que necesita perdón, no puede ser la maestra que enseña la liberación. Ahora, piensa en esto. Si este texto es real y los expertos coinciden en que data del siglo II, contemporáneo a otros textos cristianos, ¿qué significa para nosotros hoy? Significa que el cristianismo original no se trataba solo de creer ciegamente, se trataba de conocer. Gnosis significa conocimiento, pero no conocimiento de libros, sino conocimiento directo, experiencial. El Evangelio de María nos enseña que el verdadero enemigo no es el diablo con cuernos, sino nuestra propia ignorancia, nuestro propio apego a la materia y las estructuras mentales que nos mantienen dormidos. Las 7 formas de la ira no están afuera, están adentro. Son los filtros a través de los cuales vemos el mundo. Checa esto. Cuando el alma dice, yo te vi, tú no me viste, está hablando de la conciencia observándose a sí misma. Es pura psicología transpersonal, dicha hace casi 2000 años en el desierto. Pero hay un detalle en el texto que casi todos pasan por alto y que podría ser la clave definitiva para aplicar esto en tu vida hoy mismo. Cuando Jesús habla de la mente, el nous, como el puente entre el espíritu y el alma, nos está dando la técnica. Muchos buscan experiencias espirituales desconectando la mente, buscando el éxtasis irracional. Pero María nos dice, no, la mente es la herramienta, la mente es el ojo. Si tu mente está atrapada en el dogma o en el materialismo, tu alma no puede ver. El conflicto entre Pedro y María no es solo una pelea de hace 2 milenios. Es el conflicto eterno entre la religión organizada, que te pide obediencia y te da reglas externas, y la espiritualidad mística, que te pide transformación interna y te da libertad. Pedro representa la iglesia, estructura, jerarquía, reglas. María representa la gnosis, experiencia, interioridad, libertad. Y ganaron los de Pedro. Construyeron catedrales, imperios y ejércitos. Pero el mensaje de María se quedó enterrado en una vasija, esperando a que estuviéramos listos para entender que la salvación no viene de afuera. Ahora, te voy a pedir que hagas un ejercicio mental. Imagina que te mueres ahora mismo. Tu cuerpo se queda en la silla. Tu conciencia se expande. De repente, todo se oscurece. Estás frente al primer poder, la oscuridad. ¿Tienes la claridad mental para decirle, yo te reconozco, pero no soy tú? ¿O te va a tragar el miedo? Luego viene el deseo, mostrándote todo lo que no lograste, todo lo que perdiste, todo lo que quieres seguir teniendo. ¿Puedes mirarlo a los ojos y decirle, ¿ya no me sirves? Es brutal.
Es mucho más difícil que simplemente ir a misa los domingos y poner una moneda en la canasta. Requiere un trabajo interno feroz. Por eso Pedro se enojó, porque el camino de María es difícil. El camino de María es para valientes. Es para aquellos que están dispuestos a matar su propia identidad social para encontrar su identidad eterna. Pero hay algo más oscuro en esta historia, algo que conecta el Evangelio de María con otros textos prohibidos como el Evangelio de Tomás y el Pistis Sophia. Hay una referencia a una contraseña o un sello específico que el alma debe portar. No es solo hablar, es vibrar en una frecuencia específica. Los gnósticos creían que el mundo material fue creado por un dios menor, un demiurgo, un arquitecto defectuoso que quiere mantenernos aquí como baterías, alimentándose de nuestra energía emocional, de nuestra ira, de nuestro miedo, de nuestro deseo. Por eso los poderes te interrogan, son los guardias de la granja humana. Y María nos estaba dando el código para abrir la reja y salir corriendo. ¿Te das cuenta de la gravedad de esto? Si lo que dice María es cierto, la reencarnación es una trampa. Volver a nacer no es una nueva oportunidad, es un fracaso en el examen de salida. Es volver a la cárcel porque no supiste responderle al guardia en la puerta. Y aquí es donde entra la parte más inquietante. Si la iglesia sabía esto, si los líderes originales como Pedro escucharon esto y decidieron suprimirlo, ¿lo hicieron porque creían que era falso? ¿O lo hicieron porque sabían que era verdad, pero una verdad que los dejaría sin poder? Porque si tú puedes salvarte a ti mismo a través del conocimiento interior, ¿para qué necesitas a un sacerdote? ¿Para qué necesitas un diezmo? ¿Para qué necesitas a Roma? No los necesitas. Y ese es el secreto más peligroso de todos. Pero espera, porque el análisis del texto no termina con la victoria del alma. Hay una frase críptica que Jesús le dice a María antes de desaparecer. Una frase que ha desconcertado a los traductores por décadas y que podría cambiar completamente tu forma de entender la materia. Jesús dice, la materia dio a luz una pasión que no tiene igual, que procedió de algo contrario a la naturaleza. ¿Qué es esa pasión sin igual? ¿Y por qué procede de algo contrario a la naturaleza? Algunos teóricos modernos sugieren que se refiere a una infección, un virus en la conciencia humana que nos hace adictos al sufrimiento. Una especie de parásito mental. Y María nos estaba enseñando a desparasitarnos. A medida que profundizamos en el Códice de Berlín, nos damos cuenta de que no es solo un texto religioso, es un manual de hackeo de la realidad. Pero, ¿qué pasó exactamente con María después de este enfrentamiento con Pedro? La Biblia oficial calla. La tradición dice que se fue a Francia, pero los textos gnósticos sugieren algo más. Sugieren que ella continuó una línea de transmisión secreta, una escuela de misterios que operó en las sombras, perseguida por la Inquisición, susurrando estas verdades al oído de los iniciados durante siglos. ¿Podría ser que tú, al escuchar esto hoy, estés siendo invitado a esa misma escuela? No es casualidad que el algoritmo te haya traído aquí. No es casualidad que hayas escuchado hasta este punto. Algo en ti recuerda la conversación con los poderes. Algo en ti sabe que este mundo es una vestidura que te queda chica. Pero cuidado, saber la verdad tiene un precio. Una vez que sabes que los poderes existen, ellos saben que tú sabes. Y el juego cambia. Ya no puedes vivir en piloto automático. Cada vez que sientes ira, cada vez que sientes un deseo incontrolable, cada vez que la ignorancia te ciega, ahora sabes que no eres tú.
Es uno de los 7 demonios de la ira intentando engancharte para que no te escapes cuando llegue tu hora. La pregunta es, ¿estás listo para enfrentar al cuarto poder? ¿Estás listo para mirar a la sabiduría iracunda a la cara y no parpadear? Porque hay un detalle final en la ascensión que María mencionó, un último guardián que no aparece en las listas habituales y que es el más terrorífico de todos, porque toma la forma de lo que más amas para engañarte. Ese guardián no viene con cuernos ni envuelto en llamas, ni siquiera tiene esa apariencia monstruosa que Hollywood nos ha vendido, no. Ese último obstáculo, esa barrera final, se disfraza de compasión, de nostalgia, de apego. Se disfraza de tu propia identidad terrenal. Y es ahí donde la mayoría falla. Porque es fácil luchar contra un demonio que te quiere comer, pero es casi imposible luchar contra una visión que te ofrece un abrazo eterno en la falsa comodidad de lo conocido. Para entender cómo vencerlo, tenemos que desglosar el mapa que María Magdalena dejó codificado. Ella describe el ascenso del alma pasando por 4 poderes principales. Ya hablamos de la oscuridad, el deseo y la ignorancia. Pero el cuarto poder, el cuarto es el celo de muerte, y este tiene 7 formas, 7 cabezas, 7 maneras de atraparte justo cuando crees que ya eres libre. María las nombra una por una en el Evangelio apócrifo, y te juro que si analizas tu vida, si miras tu historial de búsqueda, tus preocupaciones de las 3 de la mañana y tus peleas en redes sociales, vas a encontrar a estas 7 cabezas mordiéndote los talones ahora mismo. La primera forma es la tiniebla. No es la oscuridad de apagar la luz, es la depresión existencial. Esa niebla mental que te hace creer que nada importa, que el esfuerzo es inútil, que estás solo en el universo. Es el nihilismo moderno que te paraliza en la cama. Si la tiniebla te atrapa, ni siquiera intentas ascender. Te quedas aquí, reciclándote, vida tras vida, convencido de que el sufrimiento es lo único real. La segunda forma es el deseo. Y ojo aquí, porque no hablamos solo de deseo carnal, hablamos del deseo de ser alguien en la Matrix, el deseo de fama, de validación, de tener el carro del año, de que te den like. Es la adicción a la dopamina. Los arcontes, estos poderes, diseñaron el sistema humano para ser adictos a la insatisfacción. Siempre quieres más. Y mientras quieras más de este mundo, pesas demasiado para subir al siguiente. La tercera es la ignorancia, pero no la falta de escuela, es la ignorancia voluntaria. Es cuando tienes la verdad enfrente, cuando ves las red flags en una relación, o en un líder político, o en tu propia salud. Preserva la ideología del original porque es más cómodo. La ignorancia es el escudo que usas para no tener que cambiar. María nos advierte, si ignoras tu propia luz, la oscuridad te reclamará como suya. La cuarta es el celo de muerte. ¿Has notado cómo a la gente le fascina ver caer a otros? El chisme, la cultura de la cancelación, el disfrutar cuando el enemigo sufre. Eso es celo de muerte. Es una energía vibratoria bajísima que te ancla al piso. Si disfrutas el dolor ajeno, eres propiedad de los arcontes. Así de simple. No puedes pasar la aduana cósmica con contrabando de odio en la maleta. La quinta forma es el reino de la carne. Es la obsesión total con la materia. Creer que eres solo tu cuerpo. El miedo a envejecer, el terror a la enfermedad, la vanidad extrema. Si crees que eres un cuerpo que tiene un alma, estás al revés. Eres un alma que está manejando un vehículo de carne temporal. Si te enamoras demasiado del coche, no vas a querer bajarte cuando llegue al destino. La sexta es la locura de la carne. Esto es el sentimentalismo irracional. Tomar decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Es que lo amo aunque me destruya. Es que no puedo vivir sin esto.
Esa locura es un mecanismo de defensa del sistema para mantenerte enganchado a dramas que no te pertenecen. Y finalmente la séptima, la más peligrosa de todas, la que María llama la sabiduría iracunda. ¿Qué es esto? Es el intelecto desconectado del corazón. Es la ciencia cinética, la tecnología que esclaviza, la inteligencia artificial usada para manipular, el debate teológico que justifica matar al prójimo en nombre de Dios. Es ser muy listo pero muy poco sabio. Es la arrogancia del ego espiritual que dice, yo ya sé todo, yo soy el elegido. Esa soberbia es la última trampa. El guardián final te dirá, eres un Dios, quédate aquí y reina sobre estos ignorantes. Y si tu ego es grande, aceptarás, y te quedarás atrapado en la dimensión astral inferior, jugando a ser rey en un castillo de arena. Ahora, visualiza esto. Cierra los ojos un segundo si puedes. Imagina el momento de tu muerte. El cuerpo se apaga, el ruido del mundo se corta de golpe. Y de repente te ves a ti mismo flotando. Empiezas a subir. Sientes una ligereza increíble, pero también un miedo primario. Y entonces entras en el túnel. Pero no es el túnel de luz blanca y paz que te contaron en las películas. Es un vórtice de colores y formas geométricas, y en medio de ese caos aparecen ellos. Los guardianes, los cobradores de impuestos del cosmos. El primer guardián te detiene y te pregunta, ¿de dónde vienes? Si respondes, vengo de México, o soy Juan Pérez, o soy católico, o soy madre de 3 hijos, has perdido, porque te estás identificando con tu disfraz, con la vestidura. El guardián te dirá, no te conozco como espíritu, te conozco como carne. Regresa. Y ¡pum! Reencarnación. Otra vuelta en la rueda. Otra vez a nacer, llorar, olvidar, trabajar y morir. Pero María Magdalena le enseñó a los discípulos la contraseña. Ella les dio el código fuente para hackear este firewall. Cuando el poder te pregunte, ¿de dónde vienes?, tú debes responder desde la conciencia pura, no desde la biografía humana. Debes decir, vengo del reino de la luz, donde la luz se originó por sí misma. Estás declarando tu origen divino. No fuiste creado por un demiurgo celoso, vienes de la fuente original, del Uno. Entonces el guardián, molesto, te preguntará, ¿y a dónde vas? Y aquí es donde la mayoría titubea. ¿A dónde vamos? ¿Al cielo? ¿Al descanso eterno? No. La respuesta correcta, según el Evangelio de María, es una declaración de soberanía absoluta. Debes mirar a esa entidad a los ojos, o a lo que sea que tenga por ojos, y decir, voy hacia el reposo, me dirijo a mi raíz. Lo que me ataba ha sido asesinado, lo que me rodeaba ha sido vencido. Mi deseo se ha terminado, y la ignorancia ha muerto. En un mundo fui liberado, de un mundo y en un tipo, de un tipo celestial, y de la cadena del olvido que es transitoria. De ahora en adelante alcanzaré el reposo del tiempo, de la estación, de León, en silencio. En silencio, esa es la clave. No vas a discutir con ellos, no vas a pedir perdón, no vas a negociar. Vas a declarar tu libertad y luego vas a guardar silencio. La Hesychia, el silencio sagrado que es la frecuencia de Dios. Los arcontes no pueden tocar el silencio. Ellos son ruido, son caos mental. Si tú vibras en silencio absoluto, te vuelves invisible para ellos. Pasas a través de sus redes como el agua pasa entre los dedos. Este es el clímax de la enseñanza de María. La salvación no viene por fe ciega, ni por obras, ni por rituales externos.
La salvación es un acto de recuerdo, es gnosis, es recordar quién eres y tener la valentía de decírselo a la cara a los administradores de la realidad cuando intenten reciclarte. Pero, ¿qué pasó en la historia? ¿Por qué Pedro se puso tan furioso cuando María contó esto? Regresemos a esa habitación polvorienta en Jerusalén. María termina de hablar. Sus ojos brillan con una intensidad que asusta. Hay un silencio sepulcral. Y entonces Pedro explota. ¿De verdad nos va a decir que el Salvador le habló a ella en privado y no a nosotros? ¿Acaso ella es más importante que nosotros? ¿Vamos a tener que escucharla a ella ahora? Pedro representa la ortodoxia, la estructura, el patriarcado, la iglesia de piedra. María representa la mística, la experiencia directa, el espíritu, la iglesia del corazón. Pedro no podía soportar que la autoridad no viniera de la jerarquía, sino de la conexión interior. Y ahí, en ese preciso momento, se selló el destino de Occidente. La Iglesia eligió a Pedro, eligió la estructura, el dogma, la obediencia, el miedo. Y María fue borrada. Fue convertida en prostituta en la narrativa oficial, un error que el Papa rectificó apenas hace unas décadas, pero el daño ya estaba hecho en el inconsciente colectivo por 1500 años. Quemaron los libros, persiguieron a los gnósticos, enterraron el Códice de Berlín y los textos de Nag Hammadi bajo la arena de Egipto, esperando que la humedad y el tiempo los destruyeran. Los poderes de este mundo, los aliados terrenales de esos arcontes, hicieron todo lo posible para que tú no escucharas esto hoy. Querían que siguieras creyendo que necesitas un intermediario para hablar con Dios. Querían que siguieras pagando el peaje literal y metafóricamente. Pero la verdad es como el agua, siempre encuentra una grieta por donde salir. Y hoy, esa grieta es el Internet. Esa grieta es este video. Lo irónico y hasta poético es que la misma tecnología que los arcontes usan para distraerte, pantallas, algoritmos, redes, es la misma que la conciencia está usando para despertarte. El virus de la libertad se está propagando por la misma red que construyeron para atraparnos. Entonces, ¿cuál es la lección final? ¿Qué haces con esta información un martes por la mañana mientras vas al trabajo o lavas los trastes? No necesitas irte a una cueva en el Himalaya. El enfrentamiento con los poderes no es solo al morir, es diario. Cada vez que sientes esa ira irracional en el tráfico, es el arconte tocando tu puerta. Si reaccionas, le abres. Si observas la ira, respiras y recuerdas, yo no soy esta ira, yo soy el observador, entonces ganas, le cierras la puerta en la cara. Cada vez que sientes la tiniebla de la depresión y en lugar de hundirte, enciendes una pequeña luz de gratitud, estás hackeando el sistema. Cada vez que vences el deseo compulsivo de comprar algo que no necesitas para impresionar a gente que no te importa, estás cortando un hilo de la red que te ata. María nos enseña que el reino de los cielos no es un lugar al que vas, es un estado de conciencia del que vienes y al que regresas. Está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Desparasitarse de la mente depredadora es un trabajo de tiempo completo. Requiere una vigilancia feroz. Requiere que seas el guardián de tu propia mente. Tal vez te preguntes, ¿y si no estoy listo? ¿Y si tengo miedo? El miedo es normal. El miedo es parte del traje espacial que llevas puesto. Pero tú no eres el traje. Dentro de ti hay una chispa, un fragmento del pléroma, de la totalidad que es indestructible. Esa parte de ti no tiene miedo, porque sabe que la muerte es una ilusión.
María Magdalena lo sabía. Ella vio al Maestro resucitado no como un cadáver reanimado, sino como un ser de luz que había trascendido la Matrix. Y Él le dijo a ella, y a través de ella a ti, no me retengas, no te aferres a la forma, busca la esencia. Estamos viviendo tiempos extraños, la realidad parece estar crujiendo. Las viejas instituciones caen, la gente está ansiosa, buscando respuestas. Y es porque el velo se está rasgando. Los arcontes están nerviosos porque su granja humana se está despertando. Tú eres parte de ese despertar. El hecho de que esto resuene contigo no es casualidad, es una confirmación. Así que la próxima vez que te sientas abrumado por el caos del mundo, por las noticias, por el miedo, recuerda la imagen de María. Sola, frente a un grupo de hombres confundidos y enojados, manteniendo la calma, sonriendo suavemente y diciendo: no lloréis, ni os entristezcáis, ni vaciléis, pues su gracia estará con vosotros entera y os protegerá. Ella ya hizo el camino. Ella dejó las migajas de pan en el bosque oscuro. Solo tienes que tener el valor de seguirlas, de enfrentar a tus propios demonios, de mirar a la sabiduría iracunda a los ojos y no parpadear, y finalmente de guardar ese silencio sagrado que es el lenguaje de tu verdadero hogar. El Códice de Berlín termina abruptamente, faltan páginas. Quizás esas páginas perdidas contenían el secreto final. O quizás, solo quizás, el final de la historia no está escrito en papel antiguo, sino que se está escribiendo ahora mismo, en tu vida, en tus decisiones y en tu despertar. El Evangelio de María no es un libro para leer, es un espejo para mirarse. ¿Qué ves cuando te miras en él? ¿Ves a una víctima de las circunstancias? ¿O ves a un ser inmortal a punto de recordar cómo volar? La elección, como siempre, y a pesar de todos los arcontes del universo, sigue siendo tuya. Despierta.